Como parte de las reformas fiscales que se aprobaron para 2010, también el Congreso autorizó una disposición que todavía no entra en vigor, lo hará en enero, y que tiene que ver con la posibilidad de que se graven los intereses reales devengados a favor del contribuyente. Este tema ha generado algo de controversia porque no queda claro si se pretende gravar el ahorro o las inversiones del público. Y bueno, qué mejor que para entender el tema y saber de lo que se trata de esta disposición, platicamos con Francisco Macías Valadez, quien es socio de impuestos de Deloitte y además es vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Francisco, gracias por estar aquí. Al contrario, Víctor, muchas gracias por... ¿De qué se trata esta disposición que, bueno, se aprobó en 2009 como parte de las reformas que entraban en vigor en 2010, pero resulta que este tema no va a tener vigencia sino hasta enero de 2011? Así es. Hay un periodo de un año en el cual está la disposición aprobada, pero que no entra en vigor, sino hasta el 1 de enero. Y esto es con motivo de que las instituciones financieras que van a ser las encargadas de retener el impuesto y que ahora son solidariamente responsables por el correcto determinación y entero del impuesto, hagan los ajustes necesarios para que esta disposición entre a partir de enero. Y lo que ha generado un poco de ruido es que la tasa que se va a aplicar sobre los intereses reales devengados es la tasa del impuesto sobre la renta, el 30%. Sí, efectivamente, pero va un poquito más allá todavía. Es el cambio de la retención que en el año de 2007 y 2008 era del 0.5% sobre el capital que tenías invertido, que era un pago provisional que al final del año presentabas tu declaración y el impuesto retenido por el banco era un impuesto a cuenta de tu impuesto que ibas a determinar al final del ejercicio. En el año de 2008 y 2009 se modificó esta tasa del 0.5 al 0.85, que resultaba un poco excesiva, entonces daba como consecuencia saldos a favor. Pero ahora en el 2010 se redujo a 0.6% de la inversión que tienes tú de capital para retenciones mensuales. Pero el cambio al año del 2011 es un cambio importante, estructural, porque regresas al tema del impuesto cedular, es decir, vas a calcular el impuesto per se de los resultados financieros de tu capital que tienes en instituciones financieras, pero que el impuesto que te retenga la institución, que va a ser, como tú bien lo comentabas, sobre el interés real, pero al 30%, pero va a ser definitivo. Es decir, en el mes de enero, febrero, marzo, abril, vas calculando el impuesto y ese que te retengan va a ser un impuesto definitivo. Y la retención va a ser sobre el impuesto devengado y no sobre el pagado, que es otra disposición. Entonces, el efecto financiero que puede tener una retención que es definitiva, en donde no vas a tener saldos a favor o a pagar alguna diferencia, porque la retención ya está hecha a la tasa máxima, que es del 30%, el efecto financiero sobre la inversión puede ser muy importante. Ahora, hay un tema, los banqueros lo han externado, hay preocupación porque tú lo acabas de mencionar, no solamente los bancos tienen que hacer la retención, sino que se convierten en obligados solidarios en este caso. Podríamos decir, en otras palabras, que se convierten en una ventanilla del SAT. Entonces, se tiene la expectativa de que esta disposición pudiera ser modificada con alguna reglamentación del SAT o con las reformas que pudieran presentarse para el próximo. Sí, hay esos dos procedimientos. Una específicamente con reglas que, de acuerdo con las disposiciones, deberá de emitir el SAT para efectos del cálculo en algunos procedimientos específicos, y otro sobre el procedimiento que puede haber, porque la retención del interés real la vas a conocer hasta que sepas la inflación del mes inmediato anterior, que es unos días después del mes transcurrido. Pero si tú ya fuiste obligado y no tienes el dinero en el banco porque ya hubo un retiro, debe de haber alguna disposición en la cual, aun cuando el banco sea obligado y del depósito que tenga siguiente hará esa retención, el procedimiento deberá de estar bien señalado. Y por otro, las obligaciones que tienen algunas empresas para hacer esto en forma práctica, las financieras. ¿Y habría, digamos, alguna razón fundada para pensar que esta disposición
pudiera inhibir o afectar el ahorro del público en las instituciones, porque aplica para todas las instituciones del sistema financiero, ¿no? Sí, aplica para todas las inversiones de personas físicas y morales. Lo que pasa es que morales sí va a ser una retención a cuenta del impuesto anual. O sea, vas a acumular los intereses y el impuesto retenido sí es un pago provisional para las personas morales. Pero para las físicas sí se considera que es un impuesto definitivo. Entonces, el impuesto pagado que te retuvieron es el definitivo que ya no vas a presentar en tu declaración. Va a ser un impuesto cedular en donde, independientemente que tengas otros ingresos, como sueldos, salarios, arrendamiento, esos no van a sumarse a los intereses por rendimientos del capital de instituciones financieras. Pues habrá que estar pendientes de la regulación que finalmente emite el SAT para saber cómo se va a proceder. Sí, y los cálculos que pudieras hacer en relación a la inflación, porque el interés que te paga el banco menos la inflación del mes te va a dar el interés real. Claro. Si ese interés real por el 30% se convierte en una cantidad mayor o menor a la que actualmente te están haciendo en tus inversiones mensuales. Muy bien. Pues muchas gracias, Francisco, por estar aquí. Muchas gracias, Lodrario, muy amable por la invitación. Gracias, Víctor, Francisco. Gracias. Francisco Macías Valadez, socio de impuestos de Deloitte y vicepresidente general del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.